El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Somos libres. Una treintena de presos políticos sale de cárcel en Venezuela tras amnistía. Cayó alias Rolex, narco requerido por la DEA por enviar cocaína a Ecuador y el Perú. Tragedia aérea en el Perú. 15 personas murieron en accidente de un helicóptero militar. Panamá toma el control de 2 puertos que operaba la hongkonesa Hutchison en el canal. El Mencho de narcomenudeo a dirigir el cartel más poderoso de México. Potente tormenta paraliza el noroeste de Estados Unidos y deja a Nueva York bajo una nueva nevada récord. Víctimas de Einstein asistirán al discurso de Trump sobre el Estado de la Unión. Pentágono alerta a Trump de una campaña larga en Irán y de bajas estadounidenses. Aquí están las noticias. Washington. El Pentágono ha advertido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de los riesgos de poner en marcha una operación militar contra Irán ante la posibilidad de que se convierta en una intervención a largo plazo y de que se produzcan múltiples bajas estadounidenses. Los avisos que forman parte del proceso normal previo a los operativos militares se han producido en el seno del Departamento de la Defensa y en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, según informa The Wall Street Journal. El jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, un miembro muy valorado del equipo de seguridad nacional de Trump, ha sido uno de los expertos en alertar sobre las amenazas que conllevaría una intervención en Irán. En la actualidad, Estados Unidos ha desplegado el mayor operativo militar en Oriente Medio desde la guerra de Irak de 2003. En el despliegue destacan 2 portaaviones, el Abraham Lincoln y el Gerald Ford, y sus respectivos grupos de ataque que se encuentran operando en el mar Arábigo y en zonas próximas y estarían listos para iniciar una operación militar. En las últimas semanas la presión de Trump ha ido en aumento sobre Irán, hasta el punto de lanzar un ultimátum de 10 días para negociar o poner en marcha una intervención militar. Mientras la retórica de la Casa Blanca se ha ido endureciendo, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se mantienen y se espera que la próxima reunión fijada para este jueves en Ginebra pueda resultar clave para reducir esta tensión. Por otra parte, los congresistas Rod Cannon, demócrata por California, y Thomas Massie, republicano por Kentucky, han preparado una resolución de poderes de guerra, War Powers, para que se vote esta misma semana en el Congreso y que busca prohibir que se pueda recurrir al uso de fuerzas militares estadounidenses contra Irán sin autorización específica del Congreso. Ambos representantes apelan al caso de Venezuela, en el que se intervino para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro, sin que mediara aprobación parlamentaria, e insisten en que Trump no puede tomar una decisión sobre atacar a Irán sin el Congreso. Washington. Un ataque contra una lancha de narcotraficantes dejó al menos 3 hombres abatidos en el Caribe este lunes, anunció el Comando Sur de Estados Unidos. Washington comenzó a atacar a embarcaciones cargadas de droga a principios de septiembre y el último ataque eleva la cifra de muertos de la campaña a por lo menos 150. La embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico, señaló en la red social X el Comando Sur, responsable de las fuerzas estadounidenses en la región. El gobierno de Donald Trump insiste en que está en guerra contra narcoterroristas que operan en América Latina, mientras que sus críticos afirman que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales. Washington. Varios supervivientes del pederasta Jeffrey Epstein asistirán este martes al discurso sobre el Estado de la Unión que pronunciará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Capitolio. El discurso, el primero del segundo mandato de Trump, llega en un momento político marcado por las últimas revelaciones de los documentos del caso Epstein, hechos públicos por el Departamento de Justicia. Además de las detenciones del expríncipe Andrés y del exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson,
El terremoto político amenaza también a la administración Trump al salpicar al secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, bajo escrutinio por mentir sobre su relación con Epstein. En este contexto, varios representantes demócratas han aprovechado la tradición de llevar invitados a la tribuna de la Cámara para poner el foco sobre las responsabilidades aún por dirimir en el caso de abusos que rodeó al pederasta, fallecido en su celda en 2019, tras, según las autoridades, quitarse la vida. Los representantes Suhas Subramanian y Yamir Raskin han invitado a la familia de la fallecida Virginia Robert Giuffre, una de las víctimas más conocidas de Epstein, que publicó de forma póstuma unas memorias sobre su experiencia tituladas La chica de nadie. Por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha invitado a Dani Besky, una bailarina que sobrevivió a Epstein, y los representantes demócratas Rod Cannon y James Wilkinson, a Hallie Rodson y a Jess Michaels, dos víctimas del delincuente sexual. En el discurso de este martes, se prevé que Trump destaque los logros de su administración en el primer año de este segundo mandato, pero que dedique también un apartado especial al varapalo del Tribunal Supremo, a su política económica, al anular parcialmente los aranceles. Los asuntos internacionales como la captura del que fuera presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el bloqueo económico sobre Cuba o la posible intervención militar en Irán serán algunas de las cuestiones que se espera ocupen parte del discurso de Trump. La cita llega además en pleno cierre del Departamento de Seguridad Nacional de HS, a la espera de que las negociaciones entre demócratas y republicanos sobre cuestiones de política migratoria desbloqueen la aprobación del presupuesto en esta materia. Trump, que ostenta el récord al discurso más largo en una intervención ante ambas cámaras legislativas, que se prolongó durante 1 hora y 42 minutos en marzo del año pasado, ya ha avisado que el de este martes será largo, porque tiene mucho de qué hablar. La réplica demócrata al presidente de Estados Unidos llegará por parte de la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, que se impuso en las elecciones de noviembre de 2025. Nueva York. Una potente tormenta invernal con condiciones de ventisca mantiene paralizado el noroeste de Estados Unidos, dejando acumulaciones de nieve que superan los 60 centímetros en algunas zonas de Nueva Jersey y casi alcanzan los 40 centímetros en la ciudad de Nueva York, lo que amenaza con batir récords históricos en la Gran Manzana. El Servicio Meteorológico Nacional ha registrado 15,1 pulgadas, 38,3 centímetros de nieve en el Central Park. De superar los 20 pulgadas, esta tormenta entraría en el 5º puesto de las nevadas más intensas desde que se tienen registros en Nueva York, cuyo récord absoluto es de 27,5 pulgadas, 69 centímetros .8, establecido en enero de 2016. Las nevadas totales ya han superado los 2 pies, 61 centímetros, en algunas zonas de Nueva Jersey, con 24,2 pulgadas, 61,5 centímetros, registradas en Freehold a las 8 de la mañana. El alcalde de Nueva York, Zoran Mandani, impuso una prohibición de circulación para vehículos no esenciales hasta el mediodía. Esto ha hecho que se puedan ver emblemáticos espacios de la Gran Manzana, como el Times Square, en un vacío total. Fort Lauderdale, Florida. Un presunto líder del cartel mexicano de Sinaloa compareció ante un tribunal federal de Fort Lauderdale para enfrentar cargos por supuestamente liderar una red de narcotráfico a gran escala, responsable del tráfico de fentanilo y otros narcóticos a Estados Unidos. El cartel de Sinaloa es un grupo criminal transnacional con sede en México, que el 20 de febrero de 2025 fue designado como organización terrorista extranjera y terrorista global, especialmente designado por Estados Unidos. Fidel Félix Ochoa, de 53 años de edad y originario de México, presuntamente fue uno de los principales líderes del cartel de Sinaloa, responsables de dirigir, gestionar y supervisar las actividades de narcotráfico y lavado de dinero de esta organización, dijo la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida citando documentos judiciales. Félix Ochoa supuestamente coordinó el contrabando de cientos de kilogramos de fentanilo y cocaína a Estados Unidos mediante mensajeros que transportaban narcóticos en vehículos
y por correo postal estadounidense. Ciudad de México. Al igual que muchos capos, la vida del mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, estuvo rodeada de misterio hasta ayer, cuando fue abatido por una operación militar al sur del estado de Jalisco. Oseguera Cervantes siempre mantuvo bajo perfil durante las casi 2 décadas que conformó y dirigió el poderoso cartel Jalisco Nueva Generación. Las únicas imágenes que se tienen de él fueron las que le hizo la policía estadounidense cuando lo detuvo en 3 oportunidades en el estado de California, entre finales de los 80s e inicio de los 90s por robo, tráfico y venta de drogas en la calle. Sobre sus características físicas, solo se sabe lo que muestran los registros policiales de ese entonces, en los que se observa un hombre de tez clara, ojos pequeños, cabello negro y con textura delgada. El Mencho era originario de la comunidad agrícola de El Naranjo, en el municipio de Aguililla, situado en el estado de Michoacán, donde nació el 17 de julio de 1966. El capo fue registrado como Rubén Oseguera Cervantes, pero luego adoptó, por razones que se desconocen, el nombre de Nemesio, y de su diminutivo surgió el apodo de El Mencho, afirmó Carlos Flores, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, quien ha estudiado por años la violencia en México y el cartel Jalisco Nueva Generación. Siendo muy joven, Oseguera Cervantes migró junto a su familia a Estados Unidos y se estableció en California. Allí se casó con Rosalinda González Valencia e inició su relación con la organización criminal Los Queenies, liderada por su cuñado Abigail González Valencia, el Queenie. Tras su arresto en 1992 por tráfico menor de heroína y pasar 3 años en prisión, Oseguera Cervantes fue deportado a México por las autoridades estadounidenses. De regreso a Michoacán comenzó a trabajar de manera más estrecha con el clan de los González Valencia, que estaban emparentados con el capo Armando Valencia Cornelio, alias el Maradona, líder del desaparecido cartel del Milenio. Flores indicó que fue en esa etapa, a mediados de los 90, que Oseguera Cervantes entra en contacto con una organización significativa que llevaba a cabo operaciones de tráfico de cocaína con grupos colombianos y estaba asociado con traficantes del estado norteño de Sinaloa. Oseguera Cervantes se vinculó de manera más estrecha a Valencia Cornelio y trabajó para él como uno de sus pistoleros. Ante la cruenta disputa que surgió con grupos que operaban en Michoacán, la organización de Valencia Cornelio y el clan de los González Valencia se trasladaron al vecino estado de Jalisco, donde se aliaron a traficantes sinaloenses. Luego de la detención de Valencia Cornelio en 2003, los González Valencia y Oseguera Cervantes comenzaron a trabajar en Jalisco con Ignacio Nacho Coronel, uno de los operadores financieros del cartel de Sinaloa y socio del capo condenado Joaquín El Chapo Guzmán. El liderazgo del cartel del Milenio lo asumió Óscar Nava Valencia, transformándose en un brazo armado del cartel de Sinaloa para enfrentar a los Zetas. La captura de Nava Valencia en 2009 y el asesinato un año después de Coronel a manos de militares profundizaron las divisiones dentro de la organización. Uno de los bandos encabezados por el Mencho se unió a Eric Valencia Salazar, alias el 85, para conformar el cartel Jalisco Nueva Generación hacia 2009. En menos de 2 décadas, Oseguera Cervantes logró consolidar una poderosa organización de miles de integrantes que, según la DEA, tiene presencia en 21 de los 32 estados de México, superando el cartel de Sinaloa, que se estima opera en 19 estados del país. Según las autoridades mexicanas, el cartel Jalisco Nueva Generación opera en 36 países. Flores atribuyó el rápido crecimiento del cartel Jalisco Nueva Generación a varios factores, entre ellos las políticas de seguridad que implementó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que propinó duros golpes al cartel de Sinaloa, que incluyeron la captura por última vez del Chapo Guzmán en enero de 2016 y su extradición a Estados Unidos un año después. Esa política le despejó el camino al cartel Jalisco Nueva Generación para ampliar su territorio y operaciones. El avance del cartel Jalisco Nueva Generación encendió las alarmas en Estados Unidos. Para mayo del 2016, las autoridades estadounidenses lo incluyeron en la lista de fugitivos más buscados. 2 años después, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de $10 millones
por información que llevara a su arresto, y en 2024 la elevó a $15 millones. El año pasado el gobierno del presidente Donald Trump designó al Cartel Jalisco Nueva Generación como una organización terrorista, junto con otros 5 carteles mexicanos. El analista afirmó que Oseguera Cervantes, a pesar de contar solo con estudios de secundaria, logró manejarse con suficiente sagacidad e inteligencia para consolidar el apoyo de actores federales y gobiernos locales y ampliar así el poderío del Cartel Jalisco Nueva Generación y su diversificación con diferentes actividades, además del narcotráfico, como la extorsión, la compra de inmuebles y comercios y el contrabando de combustibles. Aunque el rostro más reciente de Oseguera Cervantes seguirá siendo un misterio, lo cierto es que tenía una capacidad de acción violenta que lo ayudó a consolidar un reinado de casi 2 décadas que culminó con su muerte, sostuvo Flores. Ciudad de México. El secretario de la Defensa de México, el general Ricardo Trevilla Trejo, dio detalles de las bajas en sus filas que se dieron tras la operación de captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Bencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, que falleció tras ser detenido. El general empezó su intervención en La Mañanera, la rueda de prensa diaria que la Presidencia de México ofrece a los periodistas, dándoles el pésame a los familiares de los miembros de las Fuerzas Armadas caídos en el operativo. Al recordar a los soldados, a Trevilla se le quebró la voz y tuvo que tomarse unos segundos para recomponerse y seguir con su intervención. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda. Gracias. Ciudad de México. México desplegó 10,000 militares para proteger a la población tras una ola de violencia generada por la muerte de su mayor capo narco en un operativo militar que dejó casi 75 muertos. Los soldados fueron desplegados principalmente en Jalisco, estado oeste de México, donde agentes de seguridad capturaron a Nemesio Oseguera, alias El Bencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, con ayuda de información de inteligencia de Estados Unidos. La operación resultó en la muerte del narco mexicano más buscado de los últimos tiempos, por quien Washington ofrecía $15 millones. Oseguera, de 59 años, resultó herido en el choque con militares en la localidad de Tapalpa y murió durante su traslado vía aérea a un hospital. Ciudad de Panamá. Las autoridades panameñas tomaron el control de 2 puertos del Canal de Panamá tras finalizar el proceso legal que anuló su concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holding, un caso enmarcado en el pulso entre China y Estados Unidos. Se trata de los puertos de Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico, en ambas entradas de la vía, cuyo contrato declaró inconstitucional la Corte Suprema de Justicia en enero pasado, luego de casi 3 décadas en mano de la empresa. La Autoridad Marítima de Panamá tomó posesión de sus puertos y garantiza la continuidad de la operación, anunció en rueda de prensa Max Flores, director de Puertos e Industrias Marítimas auxiliares del organismo oficial. Atención, Ginebra, Suiza. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, aseguró en Ginebra que la escalada agresiva de Estados Unidos contra la isla busca provocar una catástrofe humanitaria en el país. En las últimas semanas, el presidente estadounidense Donald Trump ha endurecido el embargo contra Cuba, vigente desde 1962, y ha presionado a otros países, entre ellos Venezuela, para que dejen de enviarle petróleo. Debilitada también por el fin del suministro de petróleo por parte de Caracas, Cuba se enfrenta a importantes carencias de combustible y a corte de electricidad. Estados Unidos impone ahora un bloqueo energético y se propone crear una catástrofe humanitaria, utilizando como pretexto la absurda aseveración de que Cuba
constituye una amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad nacional, dijo el canciller ante la conferencia de El Desarme en Ginebra. El canciller denunció acciones criminales e ilegales que constituyen un despiadado castigo colectivo al pueblo cubano. Santiago de Chile. Estados Unidos desconfía de la capacidad de Chile para proteger datos delicados luego de que éste desoyera las advertencias de Washington sobre posibles hackeos al sistema de telecomunicaciones por parte de agentes malignos extranjeros, dijo el embajador estadounidense en el país suramericano, Brandon Judd. Algunas semanas atrás compartimos información específica con múltiples funcionarios de gobierno sobre incursiones en los sistemas de telecomunicaciones chilenos por parte de actores malignos extranjeros, indicó el diplomático en una rueda de prensa en la embajada. El hackeo, apuntó Hood, afectó múltiples compañías privadas, poniendo la privacidad y la información personal de casi todos los chilenos que usan un teléfono celular en riesgo de que sus datos fueran robados, sus comunicaciones espiadas y sus vidas afectadas. Lima. La Fuerza Aérea del Perú, FAB, halló 15 personas muertas ayer lunes tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el día domingo en la región de Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la FAB precisó que el helicóptero realizaba largas labores humanitarias de vigilancia y rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa. El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los 4 tripulantes, así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo, señaló la FAB, para un total de 15 personas fallecidas en este accidente. Entre las víctimas se reportaron 7 menores de edad. Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17, que perdió contacto radial la tarde de ayer, indicó la Fuerza Aérea en el comunicado. El general Antonio Lamadrid, jefe de la región policial de Arequipa, informó a la Radio Programa del Perú que las autoridades se desplazaron al lugar del hallazgo para el levantamiento de los cadáveres. El helicóptero fue hallado lejos de la zona urbana del distrito arequipeño de Chala, dijo. Bogotá. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció hoy un cese al fuego unilateral tras las próximas elecciones en Colombia, en medio de un aumento de la violencia política con atentados, secuestros y amenazas contra candidatos y dirigentes. El país elegirá este año nuevos congresistas y al sucesor del presidente izquierdista Gustavo Petro, en unos comicios marcados por la presión violenta de los grupos armados y el asesinato a tiros en 2025 del senador y aspirante presidencial derechista Miguel Uribe, entre otras agresiones contra políticos. Las elecciones legislativas serán el 8 de marzo y las presidenciales el 31 de mayo. El cese al fuego de forma unilateral fue anunciado por el ELN a través de un comunicado divulgado en sus redes sociales. La guerrilla suele ordenar treguas temporales durante las épocas electorales y en las festividades de Navidad y fin de año. El gobierno de Petro intentó sin éxito negociar la paz con el ELN, que en los últimos años se ha fortalecido con las rentas de la producción de cocaína, según expertos. Bogotá. La policía, en coordinación con la Fiscalía y con apoyo de la DEA, capturó con fines de extradición a Rubén Darío Jaramillo Pinto, conocido con el alias de Cucho o el Rolex. Jaramillo Pinto es señalado como presunto narcotraficante y enlace internacional entre organizaciones criminales de Colombia, Ecuador y Perú. Según investigaciones judiciales y organismos de seguridad, Jaramillo Pinto sería un articulador clave entre la subestructura Dagoberto Ramos de la disidencia de la FARC y las estructuras criminales Los Lobos de Ecuador y Los Pulpos del Perú, dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas transnacionales. El detenido es investigado por la DEA por presunto tráfico de narcóticos, especialmente en la región del Pacífico. También figura como requerido mediante notificación roja por Perú por narcotráfico y es solicitado por el estado de Ohio, Estados Unidos, por tráfico de drogas y conspiración. El coronel Elber Sanabria, director de la DIJÍN, indicó que Jaramillo Pinto
estaría vinculado al envío de cocaína hacia esos dos países latinoamericanos mediante vehículos acondicionados con caletas. Una vez la droga llegaba a Ecuador y Perú, alias Roles coordinaba el transporte del estupefaciente hacia Estados Unidos mediante embarcaciones rápidas que zarpaban desde la costa ecuatoriana. Caracas. Al menos 30 presos políticos salieron de una cárcel de Venezuela en el marco de una nueva ley de amnistía promulgada el jueves por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro. La histórica normativa abarca momentos específicos de los 27 años del chavismo. Es un paso hacia una Venezuela más democrática, más justa, más libre, celebró Delcy Rodríguez, quien asumió funciones temporales tras la operación militar estadounidense que depuso a Maduro, preso en Nueva York. Somos libres, gritaban varios con la cabeza rapada y camisas blancas al salir por la entrada principal de la cárcel del Rodeo 1, a unos 40 kilómetros de la capital. Familiares y allegados los acogían entre aplausos y gritos de emoción a las afueras del penal, donde unos 200 presos se declararon en huelga de hambre durante el fin de semana. Somos totalmente libres, sin ningún tipo de regimiento que nos tengamos que presentar, explica uno de los liberados, Luis Viera. Quisiera ponerme al tanto de todas las noticias que han estado pasando aquí en Venezuela. Quisiera primeramente darle mi tiempo a mi familia, asegura. La Cruz Roja accedió el domingo por primera vez a varias cárceles para evaluar las condiciones de los presos. El lunes, miembros de la institución entraron al Rodeo 1, horas antes de producirse las liberaciones. El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que 1.500 personas solicitaron ante los tribunales acogerse a la amnistía. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.